Muy bien. Entonces, les estaba diciendo, tenemos esta semana el tema de preguntas en inglés. Para realizar preguntas en inglés, siempre se maneja, por decirlo de alguna manera, la misma estructura. Entonces, a diferencia de las oraciones afirmativas y negativas, nosotros siempre manejamos una estructura muy parecida para realizar las preguntas en inglés. Normalmente, nuestras estructuras de afirmativo y negativo son inicia quien realiza la acción, el auxiliar del tiempo gramatical, luego el verbo conjugado en el tiempo gramatical que corresponde y luego irá el complemento de nuestra oración. Es como la estructura básica que nosotros manejamos. Cuando vamos a realizar preguntas en inglés, siempre se invierten dos elementos de esa estructura, que son los dos primeros elementos que se manejan. Siempre se invierte, si en la afirmativa nosotros teníamos pronombre personal o quien realiza nuestra acción y teníamos después el auxiliar, lo que nos corresponde realizar en las preguntas o hacer en las preguntas es invertir esos dos elementos. Entonces quedará de primero siempre el auxiliar y luego quedará la persona que realiza la acción, quien realiza la acción en ese momento. Entonces, les voy a pedir, chicos, muchísima participación para el día de hoy, ya que vamos a hacer una especie de cuadro de resumen de los tiempos gramaticales para saber cómo formamos siempre esas preguntas en inglés. ¿Listo? Entonces, ¿me están escuchando bien o me escuchan muy bajito, chicos? Perfecto, profesor, escucha bien. Ok, Daniel, entonces no sé si de pronto le puedes subir más volumen a tu dispositivo a ver si de pronto es eso lo que está fallando, porque yo tengo todo mi volumen aquí al máximo. Entonces, para eso. Listo. Entonces, les voy a pedir, por favor, abren una pestaña adicional de San Google. Con eso, las preguntas que yo voy haciendo, ustedes las pueden ir buscando. Las pueden ir buscando por medio de San Google, que todo lo sabe. Entonces voy a compartirles pantalla. Ok, para los chicos que me escuchan bajito, pues no tengo más volumen en el computador, es el que siempre uso, chicos. Toca que revisen ustedes si tienen el volumen al máximo en los dispositivos, porque la verdad no tengo más volumen para subirle acá a mi dispositivo. Entonces, creo que ya les está compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, señora. señora. Ok. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a mirar cómo formamos esas preguntas desde los diferentes tiempos gramaticales que manejamos en inglés. No los vamos a hacer todos porque se nos va más de una clase en hacer todos los tiempos gramaticales, pero sí vamos a trabajar con los principales 10 tiempos gramaticales. Entonces, yo voy a ir haciendo preguntas, por favor, ustedes, como les digo, van a tener abierta una pestañita en San Google y van a ir mirando qué significa o qué es lo que yo les estoy pidiendo que revisen. Bien, en inglés, en English, nosotros manejamos dos tipos de preguntas. En español también se manejan, pero digamos que las dos principales tipos de preguntas que se manejan son preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Alguien sabe qué son las preguntas abiertas o qué son las preguntas cerradas? ¿Alguno de ustedes sabe? Pues en encima las preguntas abiertas son las que tienen diferentes tipos de respuestas y las cerradas es que solo única respuesta, por decirlo así. Ok, va por ahí el asunto, muy bien. Entonces, preguntas abiertas, aquellas en las cuales nosotros debemos organizar como tal un tipo de respuesta. Las preguntas cerradas, sin embargo, no es que tengan una única respuesta, sino que cuando nosotros damos la respuesta es sí o no. Si se hizo tal cosa o no se hizo tal cosa, dependiendo obviamente de la pregunta que les estén haciendo. Entonces, este cuadrito lo organizamos de manera general para saber cómo organizar una pregunta en inglés en cualquier tiempo gramatical
y sobre todo para identificar auxiliares y la forma en la que se encuentran los verbos, ya que más adelante ustedes van a necesitar como este resumen. Entonces lo vamos a hacer hoy de una vez, organizándolo únicamente o trabajando únicamente la parte de preguntas en este caso, que es lo que nosotros necesitamos ver. Entonces, estas oraciones que nosotros organizamos con esta estructura así, que están directamente hechas en cada uno de los tiempos gramaticales, son las preguntas cerradas. Más adelante ya vamos a ver cuáles son las preguntas abiertas. Entonces, vamos a iniciar con el simple present. ¿Alguien me puede colaborar diciéndome, por favor, cuáles son los auxiliares que utilizamos para el simple present? Simple present. Y de una vez van buscando los usos. Simple present. Auxiliars and uses. Pilas que esto no es un examen que se lo sepan de memoria, sino que por eso les digo que pueden ir buscando en una pestañita. Muy bien, por aquí tenemos ya los auxiliares. Good. Tenemos dos tipos de auxiliares o dos auxiliares que manejamos, el do y el does. Very good. Entonces, el auxiliar do y el auxiliar does se maneja dependiendo del pronombre personal que nosotros estemos trabajando. Entonces, en el caso del do, nosotros trabajamos con los pronombres personales, se trabaja con los pronombres I, you, we, perdón acá, we and they. Y el caso del does lo manejamos o lo trabajamos con lo que nosotros conocemos en English como third person. Third person, tercera persona. Eso quiere decir que es he. ¿Cuál otro? He. ¿Qué otro conforma tercera persona? No. No, vean, ya lo tengo acá el we y el they. Muy bien, por ahí me dicen el she. She. ¿Y cuál es el otro? It. Muy bien. Pilas, ojo y atentos con esa tercera persona que siempre se refiere a he, she and it. Eso es súper importante que siempre lo tengan en cuenta en inglés, ya que la tercera persona en algunos tiempos gramaticales afecta el uso tanto del verbo como del auxiliar que se esté utilizando, como en este caso de acá. Entonces, do lo vamos a utilizar con I, con you, con we, con they, y el does con tercera persona, he, she, and it. Bien, uses. ¿Para qué utilizamos nosotros el simple present? ¿Para qué será que lo utilizamos? Simple present. ¿Para qué les dice San Google qué es? ¿O para qué recuerdan ustedes qué es? Simple present. Ok, verbo auxiliar ya sabemos que es do y does, pero ¿para qué utilizamos el tiempo gramatical en general? ¿Cuándo se debe utilizar? ¿Qué les dice San Google? Para expresar hábitos. Very good, Carol. Entonces, nosotros lo utilizamos para hablar de hábitos que nosotros tenemos. También lo utilizamos para hablar, al igual que de hábitos, algo que es muy similar, que son las rutinas. And finally, we also use a simple present to talk about general information.
So, general information, habit and routines. Hábitos, rutinas e información general. Estos hechos, Carol, se incluye o lo incluiríamos dentro de la información general. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que vamos a trabajar únicamente la parte de ejemplos con preguntas, ¿qué tipo de pregunta podemos hacer con esta parte de Simple Present? Que sea respecto a rutinas, hábitos o información general. ¿Cómo podríamos hacer un ejemplo? No importa si me lo dan en español o en inglés. Vamos a mirar si es correcto o no, y si está en español, pues lo traducimos, no hay problema. Entonces, un ejemplo, por favor. Profe, Dime. el ejemplo tiene que ser sobre, digamos, un hábito que hacemos o algo así. Sí, puede ser un hábito, rutina o información general. Aquí tenemos uno. Dice Carolina, perdón, dice, ella lee el periódico cada día. Ahora, eso es una oración en afirmativo. ¿Cómo la podremos pasar a negativo? A negativo no, perdón, a pregunta. Pregunta. ¿Puedes repetirla, profe? Ella lee el periódico cada día. En español, Le agregamos. en español súper sencillo, porque lo que hacemos es decir, ¿lee ella el periódico cada día? Esa sería la pregunta en español. Ahora, ¿cómo la podemos iniciar en inglés? Si quien Is hace la she a acción es read? ella. Is she a read? Pilas. Ella lee el periódico cada día y tengan en cuenta los auxiliares que estamos manejando. Do y does. Si es ella, ¿con qué auxiliar va? ¿Con do o con does? Porque dices, Juan Diego, que es con que la pregunta ya no es ella. La pregunta queda con el nombre, con el pronombre que nosotros le queramos poner. Si le queremos poner ella, si le queremos poner él, si queremos poner I, si queremos poner you, si queremos poner cualquiera. ¿Listo? Ya no empieza con ella, exactamente. Pero en español recuerden que estructuras funcionan de manera diferente. Nosotros en español no cambiamos la estructura cuando hacemos una oración en afirmativo, negativo, pregunta. En español, nosotros lo que hacemos es básicamente imprimirle el acento al final para saber subir el acento al final para poder hacer la pregunta. Entonces, ella lee el periódico cada día. Entonces, nosotros por lo general hacemos eso para hacer preguntas. En inglés cambia como tal la estructura. Entonces, ya dijimos o ya me contestaron por acá que iniciaríamos con does porque estamos trabajando en tercera persona. En este caso, she. Entonces, does she, porque es ella. En caso de que tuviéramos el nombre de la persona, pues iniciaríamos, en vez de she colocaríamos, no sé, Mariana, Carol, Andrea, Pepita. ¿Listo? Does she. Ahora sí, vamos con nuestro verb. Recuerden, ya tenemos el auxiliar, como nos dice aquí arriba. Ya tenemos el personal pronoun. Ahora vamos con el verb. ¿Cuál es el verb de nuestra oración? El verbo. Leer. ¿Cómo decimos leer en inglés? Read. Read. Muy bien. Does she read the newspaper? Perdón, acá, the newspaper. Every day? Good. Does she read the newspaper every day? Entonces, mantenemos nuestra estructura, utilizamos nuestro pronombre, perdón, nuestro auxiliar de primero.
Mantenemos nuestro auxiliar de primero, que es el de acá, luego vamos con nuestro pronombre personal. Eso es lo que siempre tenemos que cuidar, el orden en el que formulamos nuestra pregunta. Y tenemos por acá el verbo. ¿Listo? Ya tenemos una pregunta en simple present. Y si la quisiéramos hacer haciendo uso del otro auxiliar, lo único que tenemos que cambiar es el pronombre personal que utilizamos. Por ejemplo, digamos que la vamos a pasar con do. Lo podemos dejar como, voy a copiar y pegar acá. Y lo podríamos dejar simplemente como do you read the newspaper every day? ¿Lees tú el periódico todos los días? Y ahí estaríamos o tendríamos un ejemplo haciendo uso de does y de do. Si se dan cuenta, lo que tiene que cambiar es auxiliar y pronombre. Auxiliar y pronombre. Mientras que los verbos nos quedan igualitos. Ok, simple past. Next one, simple past. ¿Para qué utilizamos el simple past? Para pasado. Sí, bastante obvio, pero también al igual que para el pasado, el simple past nos sirve el past continuous, nos sirve también el past perfect, nos sirve el past perfect continuous. Pero ¿para qué lo utilizamos? Si aquí lo utilizamos el simple present para hábitos, rutinas e información general, ¿para qué concretamente o cuándo se utiliza el simple past? Pues cuando era. No entiendo. Para hablar de una acción concreta. Todos los tiempos gramaticales me sirven para hablar de una acción concreta. Pilas con esas respuestas tan generales. Cada tiempo gramatical se utiliza para una ocasión en especial. ¿Para qué se utiliza el simple past? Para una acción basada en la anterior. Es como si me dijeras que es una acción que se hace en el pasado. Sí, pero ¿qué tiene de especial esa acción? Pilas, me están dando respuestas generales en lo que ustedes creen que sirven, mas no están buscando. Ok, Carol por acá ya me da el auxiliar que es did. Very good. Ya tengo mi auxiliar. Did. Pero los usos, sigo esperando los usos. ¿Para qué me sirve? ¿Cuándo lo uso? Recuerden que ustedes tienen ahí San Google para consultar. Aquí avanzamos a medida que ustedes me vayan dando información y participación. Si no, aquí nos podemos quedar y esta tarea les quedará. Ok, por acá me dicen, también conocido como el simple past, es el tiempo verbal que se usa en el idioma inglés para narrar hechos que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Vamos a complementar esa información. Entonces, no es únicamente que hayan ocurrido en un momento específico en el pasado, ya que todos los pasados pues son tiempos o acciones que suceden en el pasado. ¿Qué lo diferencia de los otros tiempos gramaticales o de los otros pasados que hay en inglés? Simple. Se utiliza para hablar
de acciones que ya terminaron o concluyeron en el pasado. Esa es la característica. Ya se van a dar cuenta más adelante que ninguno de los otros tiempos verbales va a demostrar o nos va a hablar de este tipo de acciones que ya hayan concluido en algún momento en el pasado. Por eso siempre necesitamos saber en qué momento específico utilizamos cada tiempo gramatical. Así como acá lo hablamos para hábitos, rutinas e información general, esto es acciones que ya terminaron en el pasado y muy posiblemente no se van a volver a repetir, sino que ya terminaron y ya no se van a volver a repetir. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál podría ser un ejemplo? One example, please. Ok, aquí Gabriela me da una. Yo estudié inglés ayer. Ok, Carol me da aquí. Last night I played soccer. Good. Los dos son muy buenos ejemplos, pero me los están dando en afirmativo. ¿Cómo los hacemos en pregunta? In a question form. ¿Por qué debemos empezar? ¿O qué ponemos de primero? El did, muy bien. Digamos que vamos a trabajar con la de Carol porque ya está en inglés. Entonces lo que vamos a hacer únicamente es pasarla a la forma de pregunta. Entonces ya tenemos did. ¿Qué sigue después de nuestro auxiliar? ¿El qué? No, el auxiliar ya lo tenemos, vean. Es este primero, ya no sigue ningún a otro auxiliar. ¿Qué sigue? Vea que aquí tienen la estructura. Ay, jeez. Ya tenemos el did. ¿Qué va después del did? El sujeto, muy bien. ¿Y quién es el sujeto de la oración? Ay, good. Después del sujeto, ¿qué sigue? Aquí lo tienen. Dice que el verb. ¿Y qué verb estábamos utilizando? Si decía I played soccer. Last night I played soccer. Entonces, ¿cuál es mi verbo? Play. Good. ¿Alguno de ustedes sabe por qué es play y no play it? Con ed al final, que me manda mi verbo al pasado. De casualidad, ¿alguno sabe o no sabe? Contesten si saben o no saben. Si no saben, no hay problema porque se explica. De ahí es el, significa el jugador, ¿no? Como refiriéndose a algo. No, no incluye la regla. No incluye la regla, no, tampoco es por eso. Muy sencillo. Mi verbo va a quedar en infinitivo, quiere decir que no lo conjugo de ninguna manera. Simple y sencillamente porque ya tengo mi auxiliar did. Entonces, cuando yo ya tengo este auxiliar acá, este did, ya no tengo necesidad de conjugar y mandar el verbo al pasado, porque ya ese trabajo lo hace el auxiliar. Por eso no lo tengo que conjugar y me queda en infinitivo o en su forma normal. Eso
Esa es la razón por la cual no se conjugan los verbos en pasado cuando estoy haciendo una pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque tengo mi auxiliar y el auxiliar es lo que me convierte mi verbo al pasado, lo que lo transforma. Aquí, en el caso del do y del das, los verbos tampoco se conjugan porque ya el trabajo lo están haciendo los auxiliares. De hecho, en el simple present únicamente se conjuga el verbo o se cambia la forma del verbo cuando estamos hablando en afirmativo en tercera persona. Cuando hablamos en el resto de personas, es decir, cuando no hablamos en he, she o it, no se conjuga el verbo, solo en tercera persona. Con estos sí se conjuga. Pero acá se deja el verbo normal en infinitivo porque también ya tengo los auxiliares. Y ese auxiliar es lo que automáticamente conjuga mi verbo. Lo mismo pasa en el pasado. Okay, now we are going with simple future. Simple future. ¿Cuál será el simple future? ¿Qué auxiliares utiliza y para qué lo utilizo? Good, will. Esto ustedes lo vieron el semestre pasado. Will. Ya tengo mi auxiliar que es el will. Good. Ahora, ¿para qué lo utilizo? Se supone que esto se deberían acordar, ¿no? ¿Para qué se utiliza el tiempo gramatical? Ustedes vieron el semestre pasado que era el simple future y también vieron el future con going to. Entonces, ¿para qué se utiliza ese tiempo gramatical? Dice para Carolina que para expresar acciones o hechos de un tiempo posterior al momento presente. Para eso me servirían todos los futuros. Para expresar algo en el futuro o para hablar del futuro. Pero ¿qué característica especial, chicos? No es simplemente para hablar del futuro. O si algo pueden buscar cuál es la diferencia entre will y going to. También les van a decir para qué sirve ahí. Ok, sigo esperando, sigo esperando. Avanzamos a medida que ustedes me colaboren. Profe, la verdad, en este que estás explicando ahora mismo me perdí. ¿Cuál? ¿En el simple future? Sí, señora. Pues es que la tarea de ustedes es ir a internet y mirar para qué funciona o para qué sirve. Ah, ahí me perdí. Ahí es donde estaba perdido yo, pero ¿por qué no explica? Se me había olvidado, perdón. Porque por eso les pedí el favor que tuvieran abierta una pestaña de Google y fueran investigando a medida que yo les voy preguntando. Ay, no sé por qué Gilbert y Nicolás me están diciendo he y I, y esos son pronombres personales.
Bien, dice Gilbert acá, el simple future se refiere a un tiempo posterior al actual y expresa hechos o certezas. En este caso no hay lugar para la actitud. Ok. Están consultando del mismo lugar y la información que están encontrando es bastante incompleta. Entonces, ¿la recuperación de inglés es fácil? Uy, ya están pensando en recuperación, qué tristeza. Ok. Es bastante incompleta la información, por eso ustedes tienen que asegurarse de las fuentes de donde están consultando todo este tipo de información. Ok, vamos a empezar. Simple Future y Going to, los dos se utilizan para hablar a futuro, pero manejan bastantes diferencias. Y sigue Rakira con los pronombres personales. Entonces, el simple future se utiliza cuando nosotros estamos tomando decisiones. Pero ¿qué pasa? El future con going to también se utiliza para tomar decisiones. Y también lo utilizamos aquí, en el simple future también lo utilizamos cuando estamos hablando de predicciones. A ver si se les va refrescando la memoria a los chicos de Kennedy, porque yo a ustedes les hablé de todo esto el semestre pasado. Y resulta que también lo utilizamos el going to para predicciones. Ok, aquí ya tienen una, ya encontraron una más o menos, que dice que para expresar decisiones espontáneas, para expresar voluntad o disposición de hacer algo. Ok, vamos bien. Entonces, por aquí ya vamos con dos usos. Uno que es para la toma de decisiones y la otra que es para predicciones. En este caso, ya aquí nos dice Nicolás, eh, nos está diciendo que es para decisiones espontáneas. Esa es la diferencia con el future con going to. Entonces, en el caso del will lo utilizamos para tomar decisiones espontáneas. ¿Qué quiere decir espontáneas? Muy sencillo, que son decisiones que se toman en el momento en el que se está hablando, en el que se está tomando la acción o se está realizando la acción. Mientras que en el future con going to, pues ya no hablaremos de decisiones espontáneas, hablaremos de decisiones planeadas. ¿Sí se dan cuenta que se utilizan para cosas diferentes y para cosas muy específicas? Una cosa es hablar de una acción que se está realizando en un tiempo posterior al presente, lo cual significa una acción a futuro, y otra cosa es decir que se utiliza para decisiones espontáneas. Es completamente diferente, o para decisiones que ya están planeadas. Predicciones. En este caso del Simple Future, nosotros utilizamos esas predicciones o las hacemos sin basarnos en ninguna evidencia. No tenemos prueba de que lo que estamos diciendo pueda o no pueda ocurrir. Mientras que en el future con going to, pues las predicciones se basarán en una evidencia. Y por último, en el future, en el simple future, también se utiliza cuando nosotros estamos haciendo una promesa. Entonces, decisiones espontáneas, predicciones sin evidencia y promesas. Todas aquellas las podemos hacer o se pueden expresar por medio del simple future. El future con going to, decisiones planeadas, predicciones que se predicciones basadas en una evidencia o
planes a futuro. Si se dan cuenta, son cosas completamente diferentes. Entonces, ya que sabemos para qué utilizamos el will, ¿cómo podemos formar un ejemplo? ¿O cuál puede ser un ejemplo que no sea los que Ráquira ya mencionó en los ejemplos que colocó? Listo, por aquí tenemos una. Will you come to the dance with me? Entonces, tenemos la pregunta que dice, ¿vas a venir al baile conmigo? Ok. Will you come to the dance with me? Pilas que no quiere decir quieres bailar conmigo, sino que si vas a venir al baile conmigo. Son cosas diferentes. En este caso están hablando de un baile tipo, no sé, prom, que realizan en los colegios o cosas así. Entonces, auxiliar, el cual encabeza nuestra pregunta, el pronombre personal y tendremos nuestro verbo. En el caso de los futuros, los verbos no van conjugados de ninguna manera, entonces los verbos siempre van a ir en infinitivo. Listo. Y entonces, ¿cuáles serán los auxiliares del future con going to? Auxiliares del future con going to. Are. Ok. El do no, Rakira, porque el do ya lo vimos en el simple present. Entonces no tiene nada que ver. El are. Listo. ¿Y qué es are? ¿Qué será el are? Por ahí va una pista, pero ¿cuál es el are o qué es el are? Y no estoy pidiendo traducción, estoy pidiendo qué es. ¿Qué es? Acompañante, pero ¿cómo se llama? Muy bien, por acá ya le dio Santiago a la respuesta. Un to be. Es el verbo to be. Muy bien. Entonces, el future con going to maneja dos auxiliares. Uno que cambia y el otro que permanece igual. Entonces, por una parte, y el primer auxiliar que manejamos es el verb to be. Recuerden que el verbo to be cambia dependiendo del pronombre personal que yo tenga. Entonces, si tengo he, she, it, pues manejaré el is. Si tengo we, they o you, manejaré el are. Y si tengo el pronombre personal I, manejaré el am. En ese caso, tendríamos is, are y am. Ese sería nuestro verbo to be. Ese es el primer auxiliar que manejamos. Y por otro lado, pues manejamos el más obvio que es el going to. Entonces muchos de ustedes dirían, pues el auxiliar es el going to, ¿no? Entonces siempre vamos a tener en cuenta
que en este caso vamos a hablar primero de verbo to be y luego el auxiliar going to. El verbo to be pues va a cambiar dependiendo del pronombre personal y el going to siempre va a permanecer igual. En ese orden de ideas, por favor, una oración que podamos utilizar como ejemplo. Un ejemplo, una decisión que ya esté planeada o una predicción basada en una evidencia. Ok, Gabriela aquí nos dice, we are going to swim at the beach. Ok. Vean acá la importancia de tener oraciones completas. Si yo digo, we are going to swim at the beach, por el tiempo gramatical, yo ya sé que me están hablando a futuro. Y en este caso, como están utilizando el going to, ya sabría que me están hablando de una decisión que ya está planeada. Pero ¿qué pasa si yo les digo a ustedes desde el español, vamos a ir a la playa, vamos a ir a la playa? ¿Cómo sé yo si es una decisión espontánea o es algo que ya se planeó? Entonces, vamos a nadar. Depende del tema. Del tema, no. Depende de esas pequeñas palabras que nosotros utilizamos para ayudarnos. Es diferente yo decir vamos a nadar a la playa a decir mañana nosotros vamos a nadar a la playa. Es una decisión que ya está planeada. Entonces, pilas que podemos utilizar siempre pequeñas palabras para ayudarnos. Por ejemplo, no es lo mismo acá en el simple present que yo diga yo me baño los dientes a decir yo me baño los dientes 3 veces al día o me baño los dientes todos los días. En la primera yo no tengo ni idea cada cuánto lo hacen o si es un hábito o no es un hábito, simplemente estoy dando una información. Mientras que si yo le agrego esa cantidad de tiempo, ahí sí estoy expresando que es un hábito lo que se tiene. Lo mismo sucede en el simple future y en el future con going to. Yo puedo decir aquí, puedo pasar esta misma oración acá. ¿Y qué me dice que no es una decisión que ya estaba planeada? Are you going to the dance with me? Entonces siempre tenemos que tratar de dar la información lo más completa posible. Entonces sí se puede utilizar el ejemplo que nos está dando aquí Gabriela. Pero está en afirmativo, necesitamos mandarlo a pregunta. ¿Qué tiene que ir de primero? Recuerden que estamos manejando siempre, en este caso, dos auxiliares. El auxiliar. Exacto. Pero ¿cómo sabemos qué va de primeras? ¿Va de primeras el are del we o va de primeras el going to? No, va primero el auxiliar, profe. Por eso, pero es que los dos son auxiliares. ¿Ven? No, pues va. Entonces, sí, señor, va a dar, efectivamente, pero la explicación lógica es que siempre vamos a utilizar, hay tiempos gramaticales que manejan uno, hay otros que manejan dos, como en este caso, y hay tiempos gramaticales que manejan tres auxiliares al mismo tiempo. Y cuando vamos a hacer una pregunta, siempre vamos a elegir el primer auxiliar que nosotros tengamos. En este caso, si observamos la oración que nos dio Gabriela, ¿qué se me hizo? Acá, dice, we are going to the beach. El primer auxiliar, we are going to swim at the beach, perdón. Si nosotros observamos acá el primer auxiliar, pues siempre va a ser el verbo to be. Por eso lo vamos a colocar de primeras. Are. Después, ¿quién realiza la acción? Que en este caso es we. Going to. Ahora sí utilizamos nuestro segundo auxiliar. Are we going? Con G al final. Are we going to swim at the beach? En este caso no sería at the beach, sino to the beach.
Y no se nos olvide el signo de pregunta. Entonces, cuando tenemos dos auxiliares, de esta manera es que seleccionamos. Siempre utilizamos el primer auxiliar que tengamos en la oración. Luego vamos con el segundo, pronombre personal entre ellos dos, entre el primer auxiliar y el segundo. Y por último iremos con el verbo, que ya recuerden, ya les había dicho que el verbo no va conjugado de ninguna manera en los futuros. Y de esta manera tenemos nuestras oraciones o formamos nuestras preguntas en future con going to. Ahora vamos con el present continuous. ¿Cuáles son los auxiliares y para qué lo utilizamos? Present continuous. Present continuous, ¿para qué nos sirve? ¿Y cuáles son los auxiliares? Bueno, parece que les va a quedar bastante tarea a ustedes porque ya son las 10:40. Profe, bajé el chat, ahí ya están respondiendo. Ok, por acá ya me decían, para formar el presente continuo se utiliza el verbo auxiliar to be y el gerundio infinitivo ing. Sí, esta es la estructura. ¿Y para qué me sirve, Gilbert? Se utiliza para acontecimientos que están ocurriendo en torno a este momento o en particular en el tiempo, para indicar que algo es temporal o para hablar de situaciones que van cambiando y para hablar también sobre planes a futuro. Entonces, sí, en parte sí nos funciona para todo eso. Entonces, acá, present continuous. Entonces, se utiliza para hablar, perdón, para hablar de acciones que están ocurriendo en algún tiempo cercano al presente. Al presente. Normalmente diríamos que son acciones que se realizan en el momento en el que se está hablando, pero resulta, pasa y acontece que estas acciones pueden abarcar un cierto límite de tiempo, es decir, no tiene que estarse realizando la acción necesariamente en el segundo o en el minuto que yo estoy hablando, sino que la acción puede haber iniciado en el pasado y puede que todavía esté sucediendo en el presente. Como por ejemplo, cuando ustedes dicen yo estoy estudiando, puede que en el momento en el que ustedes pronuncian o dicen esa oración, en ese mismo instante ustedes no lo estén haciendo, pero es una acción que está sucediendo o que se está desarrollando en el tiempo presente. Inició en el pasado y continúa aún en este tiempo. Yo estoy estudiando.
Puede que no en este minuto, pero sí lo estoy haciendo durante un tiempo constante en mi vida. Entonces, por eso hablamos de una acción que está ocurriendo en algún tiempo cercano al presente. No es que haya ocurrido solo en el pasado y que ya haya terminado, pilas. No que esté ocurriendo únicamente, no necesariamente que esté ocurriendo en el momento en el que se está hablando. Pero, ok, para Nicolás, les dices a ellos, por favor, que cualquier cosa, pues pueden observar la grabación de la videollamada, ¿no? Porque eso sí ya es por lo de la conexión de internet. Digamos que es cuestión del internet. Entonces, clara esta parte, chicos. Oraciones que están ocurriendo en este tiempo presente, pero no necesariamente en el segundo o en el instante en el que se pronuncia la oración. Ahora sí, por acá entre todo esto que nos había puesto el compañero, nos decía que como auxiliar se utiliza el verbo to be. Entonces utilizamos este mismo que hay acá. Y a nuestro verbo, este es el tiempo gramatical en el que a nuestro verbo nosotros le damos esa terminación de ing, la terminación ando, endo. Entonces, un ejemplo de este tiempo gramatical, ¿cuál podría ser? Algo que esté sucediendo en este momento. They are waiting for you. Listo, tenemos la oración en afirmativo. ¿Cómo la mandamos al pasado? ¿Cómo mandamos esa afirmación perdón, a pregunta, a forma de pregunta, no al pasado, sino la pregunta? ¿Con qué iniciamos? Con are, good. Ya está mi auxiliar. Luego, ¿qué sigue? ¿Quién hace la acción? ¿Y cuál es el sujeto? They, muy bien. They. ¿Cuál era el verbo que teníamos? Waiting. ¿Y mi complemento? For you. Entonces, are they waiting for you? ¿Están ellos esperándote? Esa sería la pregunta que estoy manejando. Are they waiting for you? Listo. Van mirando, por favor, del past continuous. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es el auxiliar y para qué se utiliza? Past continuous. ¿Para qué lo utilizaremos? Ok. Bien. Como nos dice aquí Carol, perdón, utilizamos el mismo verbo to be, pero como estamos en el pasado, en lugar de utilizar el verbo to be en presente, que es is, are o am, lo utilizamos en el pasado. Eso quiere decir que utilizaremos el was y el were. Was y were. Was lo utilizamos
para el I, he, she, and it. Y el where lo utilizaremos para you, we y they. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claros cuáles son los auxiliares, que serían was y were, y con qué pronombres personales va cada uno. Ahora vamos a ver para qué nos sirve. Bien, por acá nos dicen el presente continuo. Ah, bueno, esto es de presente continuo, pero era pasado. El past. Listo, ahí me están diciendo cómo se utiliza, más no para qué. Ya sé que va a llevar por esto, ya sé que, bueno, tengo el auxiliar, será el mismo to be en pasado y que mi verbo va a ir con ing, pero ¿para qué utilizo cuando utilizo el past continuous? Usos del past continuous. Ok, dice que el pasado continuo es un tiempo verbal que describe acciones que están siendo realizadas en un momento del pasado y se hace referencia y que se hace referencia y que luego continuaron. Ok, básicamente lo que nos dice esto es que son acciones que iniciaron, perdón, acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el presente. Continúan en el presente. ¿Listo? Bien, esa información es correcta. Acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el presente. Un ejemplo de ello, ¿cuál sería? ¿O qué podríamos colocar de ejemplo? Yesterday we was studying English. Ok. Yesterday we was studying English. En este caso la voy a copiar acá. Yesterday we was studying English. Listo. Studying. Ok. Aquí esta oración primero se encuentra en afirmativo. Necesitamos empezar a pasarla a negativo. Y tiene un error. ¿Quién notó ya el error y cuál es el error? ¿Cuál será el error que contiene esta oración? El to be. El to be, correcto. Si ustedes se dan cuenta, me dieron el ejemplo con el to be was, pero resulta que was no lo trabajo con el pronombre personal we. Con we
yo trabajo el where. Eso quiere decir que cuando yo voy a pasar esta oración a una pregunta, lo primero que voy a hacer es poner mi auxiliar. En este caso, sería el auxiliar where. Where. ¿Quién hace la acción? We. ¿Cuál es la acción? Studying. Studying. Estaban estudiando English. ¿Y cuándo se llevó a cabo la acción? Yesterday. Were we studying English yesterday? Estábamos estudiando inglés ayer. Y de esa manera, si ustedes se dan cuenta, podemos pasar o convertir las oraciones a preguntas, chicos. Pilas porque la parte práctica, es decir, la actividad, consiste en ordenar oraciones. Esa va a ser la tarea de ustedes, aprender cómo ordenar todo este tipo de oraciones. Entonces, espero que estén bien atentos y que estén entendiendo esta parte del tema. Porque hasta el momento nadie ha expresado dudas o preguntas, ¿cierto? Entonces, listo, vamos con el siguiente tiempo gramatical, future continuous. Future continuous. Para el resto que no está participando, pueden ir buscando los otros tiempos gramaticales de una vez. Están participando 6, 7 personas y el resto está mirando al infinito y más allá. Future continuous. Dice que se forma con el auxiliar will y shall, más el to be y el verbo con ing. Se utiliza para hablar de acciones que tendrán lugar al futuro y tendrán cierta duración. Correcto. Entonces, decimos que en cuanto a los usos, dice que será para acciones en el futuro en un tiempo específico, acciones en el futuro que se realizarán en un tiempo específico. Como tener hijos. Algo así más o menos. Algo así más o menos. Nos dice acá, según lo que nos envió Ráquira, que el auxiliar puede ser will o shall. En este caso nosotros siempre lo vamos a utilizar con el will. El shall es un verbo que nosotros utilizamos cuando hablamos de manera súper formal. Entonces, no lo vamos a utilizar nosotros aquí, únicamente vamos a utilizar el will be. En este caso estamos utilizando dos auxiliares, uno que es will y el otro que es be. En ese orden de ideas, ¿cuál podría ser un ejemplo? I will be studying when you call me. Ok, yo estaré estudiando cuando tú me llames. ¿Y cómo me quedaría en pregunta? ¿Qué tiene que ir de primera? ¿De primero? Will, very good. Will, ¿quién? I, que es quien realiza la acción, yo. Ahí sí vamos con el be. Will I be studying when you call me? Call me. Will I be studying when you call me? ¿Estaré yo estudiando cuando tú me llames? Good.
Ok, van buscando entonces, siguiente tiempo gramatical, present perfect. Present perfect. Ok, por acá ya me hablan del to have, pero falta, ese es uno. Ese es uno de los auxiliares. ¿Cuál es el otro auxiliar? Dice, el presente perfecto es un tiempo verbal del idioma inglés, dice lo que pasará en el pasado, pero sigue teniendo una relevancia en el presente. Bien, es bastante parecido a lo que sucede. Entonces, el present perfect es un tiempo gramatical que nosotros utilizamos para hablar de una acción que ha iniciado en el pasado, continúa en el presente y puede continuar en el futuro. Como por ejemplo, el que ustedes están estudiando. Iniciaron en el pasado, continúan en el presente y para la mayoría lo van a continuar en el futuro. Entonces, es una acción que está presente, se inició en el pasado, tiene una relevancia en el presente y la va a tener muy posiblemente en el futuro. Dice que para formar el presente perfecto se utiliza el verbo have y el presente participio, en el presente, perdón, y el participio pasado del verbo. Para verbos regulares el participio pasado es la forma del simple. Ok, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, en el present perfect se utilizan dos auxiliares. Por eso preguntaba que aparte del have, del to have, ¿cuál otro? Gabriela por ahí me contestó, el has. Muy bien. Yo puedo utilizar el have o puedo utilizar el have. ¿De qué depende el uso de cualquiera de estos dos verbos? Depende del pronombre personal directamente. Have, perdón, has lo utilizo con tercera persona. Recuerden, he, she o it. Y el have lo utilizo con el resto de pronombres personales, que serían I, you, we, and they. Entonces, el auxiliar que utilicemos va a depender siempre del pronombre personal con el que estemos trabajando. Por eso es importante que diferencien siempre cuál es tercera persona, cuáles son específicamente tercera persona. Si identifican que es tercera persona, pues el resto ya saben que irá con el otro auxiliar. Listo. Examples. Un ejemplo. She has finished her homework. Good. Ella ha terminado su tarea. Ahora, esa oración la tenemos en presente. ¿Cómo la mandamos en presente en afirmativo, perdón? ¿Cómo la mandamos a pregunta? ¿Con qué iniciamos? Has she, good. Has she, se continúa, has she finished her homework? No se les olvide, por favor, nunca el signo de pregunta. Recuerden que son puras preguntas. Has she finished her homework? ¿Ha terminado ella su tarea?
Entonces, una acción que inició en el pasado continúa en el presente y no se sabe si continúe en el futuro. Good. Next one. Past perfect. Nos faltan únicamente dos tiempos gramaticales, el past perfect y el future perfect. ¿Cuál será el past perfect? ¿O para qué lo usamos? ¿O cuáles son los auxiliares? Dice, para formar el presente perfecto se utiliza el verbo auxiliar to have, pero eso es presente. Ya pasamos el presente, vamos con el pasado. Ok, ya tenemos el auxiliar del tiempo gramatical que sería el had, gracias. Had, que es el pasado del verbo have y has, ¿no? Had, ¿y para qué lo utilizaremos? Bien, creo que acá sí les voy a ayudar yo porque aquí ya se nos complica un poco más estos tiempos. Ok, dice el inglés, en inglés el past perfect está compuesto por dos partes, el pasado del verbo to have, que es had, y el participio del verbo. Bien, esa es la forma en la que va la estructura. Ahora, los usos. En este caso, aquí ya se nos complica un poquito el uso de este past perfect, porque este past perfect se refiere a dos oraciones. Se emplea para señalar que un evento ocurrió antes que otro ocurriera en alguna otra. Ok, entonces, para descifrar esto que nos dijo aquí Gilbert, que tiene razón, nos están hablando de dos acciones, siempre nos van a hablar de dos acciones. Una, una acción que sucede antes que la otra y las dos están ubicadas en el pasado, pero siempre vamos a saber que una ocurre antes de la otra. Esa primera que ocurre es la que va a llevar el pasado perfecto. Entonces, esperen para que veamos un ejemplo. Entonces, se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron, perdón. Entonces, para ponerlo de manera simple, dice una acción que ocurrió en el pasado antes que otra. Es decir, se desarrollan dos acciones o siempre nos van a nombrar dos acciones, pero siempre nos va a interesar o va a ir en pasado perfecto la que primero ocurrió. Un ejemplo de esto podría ser eh, la policía llegó antes entonces, pilas acá.
dice que es la acción que se utiliza para una acción que ocurrió en el pasado antes que otra, es decir, nos interesa o va a ir en pasado perfecto la que primero ocurrió. Dice, la policía llegó después de que el ladrón se hubiese marchado. ¿Cuál de las dos acciones ocurrió primero? ¿La policía llegó o el ladrón se marchó? ¿Cuál de las dos va? El ladrón. El ladrón se marchó, ¿cierto? Entonces, esa es la que tiene que llevar el pasado perfecto. Eso quiere decir que cuando yo voy a pasar esto al pasado, lo que digo es, recuerden que empiezo con mi auxiliar y siempre va a ir la oración del perfecto en primer lugar. Entonces, had, ¿quién? El ladrón. The robber. Had the robber gone, se hubiese marchado el ladrón, o se ha marchado el ladrón, before the police arrived, se ha marchado el ladrón antes de que llegara la policía. Entonces, tengo mi auxiliar, tengo quién hace la acción, es decir, mi sujeto, y tengo mi verbo en participio pasado. Entonces, ahí tengo mi oración. Had the robber gone before the police arrived o when the police arrived. De esa manera formamos nuestras oraciones. Y tenemos la última que es el future perfect. ¿Cómo haremos con el future perfect? ¿Cuáles serán los auxiliares? Future perfect. Ok, por acá me dicen will y have. Good. Entonces tenemos dos auxiliares que es el will have. Will y have. En este caso no nos interesa si es tercera persona o no tercera persona, como hacemos acá en el present perfect. Todas van a ir con have, independientemente del pronombre personal. ¿Y para qué lo utilizaremos? El verbo sigue estando en past perfect, en past participle, pero ¿para qué lo utilizaremos? Entonces, en este caso es para hablar de acciones que se realizarán en el futuro y se cumplirán en un tiempo determinado. Entonces, es bastante similar al future continuous, pero en este caso necesitamos dar específicamente el tiempo en el que estamos trabajando, el tiempo en el que se tiene que cumplir esta condición o esta acción de la cual se está hablando. Por ejemplo, Mariana tiene que entregar, perdón, Mariana
Mariana tendrá que entregar su tesis para el siguiente semestre. Y acá no será tendrá, sino habrá tenido que entregar. Esto es una oración que se desarrollará en el futuro, una acción que se desarrollará en el futuro y se cumplirá dentro de un tiempo específico, que es cuando se complete el siguiente semestre. Entonces, este de acá, por ejemplo, esta oración que nos da Gilbert, me dice, he will have returned my car, pero hace falta la mitad, digamos, una parte de la información. Dice, él habrá retornado o devuelto mi carro, pero no me dice en qué tiempo me lo habrá tenido que devolver. Entonces, siempre tenemos que dar la información de cuándo se cumple ese tiempo específico para que sea futuro perfecto. Entonces, Mariana habrá tenido que entregar su tesis para el siguiente semestre. Cuando nosotros pasamos esto a inglés, pues, y lo vamos a pasar no solo no afirmativo, sino a pregunta, pues iniciamos con nuestro primer auxiliar siempre. Will, acá. Will, ¿quién hace la acción? ¿O quién va a desarrollar la acción? Mariana. Mariana. Will Mariana. ¿Qué irá después del Mariana? Have, ¿no? Have, very good. Entregar. Entregar lo vamos a poner como, lo vamos a colocar como, no, esto digamos que es enviado. No, give no. Lo vamos a dejar como, lo vamos a dejar como enviar. Will Mariana have sent deliver es entregar, pero cuando haces tú la entrega personalmente, algo así como un domicilio. Deliver es más como para domicilios. Entonces, a eso se refiere deliver. Sent, digamos que es enviar. Mariana will have sent her thesis for the next week. The next, semester. Y como es una pregunta, pues tendrá signo de pregunta al final. Will Mariana have sent her thesis for the next semester? ¿Habrá tenido que entregar Mariana su tesis para el siguiente semestre? Entonces, si se dan cuenta, tenemos organizado nuestro auxiliar, principal y primer auxiliar. Mariana, que es quien hace la acción. Y el have, que es nuestro segundo auxiliar. Y de esta manera, queridos chicos, es que se forman, si ustedes se dan cuenta, el patrón es bastante repetitivo para formar estas oraciones y nuestro verbo que se encuentra en participio. De esta manera, si ustedes se dan cuenta, se repiten todos los tiempos gramaticales la misma estructura de preguntas. Siempre organizamos las preguntas teniendo en cuenta esa estructura. Que primero vaya el auxiliar, luego el personal pronoun, el verbo independientemente de qué tiempo gramatical estemos trabajando y el complemento. Entonces, igual funciona para las preguntas que son abiertas. Recuerden que estas son las cerradas, las que nosotros siempre vamos a contestar con sí o con no. Entonces, ¿habrá Mariana entregado su tesis para el siguiente semestre? Sí, sí la habrá tenido que entregar, o no, no la habrá tenido que entregar. ¿Estaré estudiando cuando me llames?
sí, sí estaré estudiando o no, no estaré estudiando. Si se dan cuenta, todas las respondemos con sí o con no. Entonces, todas estas haciendo uso de la misma estructura y contestamos con sí o con no. Ahora, tenemos las preguntas que son abiertas. ¿Cuál es la diferencia con estas? La diferencia consiste en que para las preguntas abiertas nosotros manejamos las question words. Recuerden que en inglés existe algo que se llaman las WH questions. ¿Cuáles son las WH questions? Las que ustedes tendrán en este cuadrito que hay acá. Recuerden que son bastantes. What for, when, where, which, who, whom, whose, why, how far, how long, how many, how much, how old. Son bastantes y cada una tiene una función específica. Entonces, aquí tienen ustedes la question word, tienen la función, es decir, cuando las utilizo, que when es para tiempo, que el where es para una ubicación, que el who es para persona, el whose es para saber quién, a quién le pertenece algo, así sucesivamente. Ustedes esas question words ya las conocen, por eso no me voy a poner a explicarlas, porque ustedes eso lo ven desde primaria. Y aquí hay un ejemplo de cómo se utilizan en cada una de las oraciones. Si ustedes se dan cuenta, lo único que cambia, digamos esta pregunta que está realizada en pasado, simple, si ustedes se dan cuenta, lo único que cambia es que siempre la WH question va a ir al iniciar. Es decir, cuando tenemos una pregunta abierta o que tiene una WH question, la WH question siempre va a ir antes del auxiliar y el resto de la estructura va a permanecer idéntica o tal cual como la vimos acá en este cuadro. Esa es toda la diferencia. Entonces, WH question siempre al iniciar y luego nuestra estructura va a ir idéntica a como la vimos en todas las otras preguntas. Para finalizar, les explico cómo es que van a hacer sus apuntes en el cuaderno. Ya saben, chicos, hoy no estamos a Saturday. ¿Hoy qué día es? ¿Qué día de la semana es? ¿Quién me colabora? Monday, muy bien. Monday, hoy es Monday. 31. 31st. First. Cuando hablamos de primero o de uno, hablamos de 10. Entonces, Monday 31st, y no estamos en marzo, sino en August. August. August, good. Entonces, Monday 31st of August. Nuestra frase de esta semana, hardships often prepares ordinary people for an extraordinary destiny. Eso quiere decir que los problemas o las dificultades siempre preparan a la gente ordinaria para destinos extraordinarios. Gente ordinaria no en ánimo de ofender, sino a gente normal, ¿no? Ya saben, fecha, frase, tema, desempeños. El cuadrito que nosotros hicimos en clase lo van a copiar a mano, este de acá. Y este cuadro de las WH question, como ustedes ya lo conocen y se lo saben, no se los voy a hacer copiar a mano, lo pueden imprimir y lo pegan en su cuaderno. Igual tiene que estar, pero lo imprimen y lo pegan. Entonces, estas WH question, por favor, para quienes no se acuerden, aquí en el mismo sitio donde imprimieron, si necesitan o si es necesario, por favor le colocan la definición para que se acuerden para la siguiente clase. La siguiente clase, la actividad la vamos a desarrollar exactamente durante el tiempo de la clase. La vamos a desarrollar en línea como si estuviéramos trabajando un Kahoot. Entonces no va a haber excusa de no pude desarrollar la actividad dentro del tiempo de clase. Entonces, por favor, preparados porque todos la vamos a desarrollar o todos la van a desarrollar más bien al mismo tiempo.
¿Listo? ¿Claros con eso, chicos? ¿Dudas o preguntas? La guía no la he publicado hasta este momento, la voy a publicar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no hayan entendido? Martínez, ¿tienes afán? Bien, entonces vamos a cerrar la clase, pero no se me vayan todavía porque falta la toma de asistencia. Por favor, sonríen para la foto. Iniciaron 37 personas y vamos en 30. ¿Listo? Bien, chicos, ya por ahí unos quedaron haciendo mala cara. Qué tristeza. Pero bueno. Entonces, chicos, see you next class. Have a nice day. Y por ahí en unos 5 minuticos, 6 minuticos ya les tengo publicada la guía. Apuntes para la siguiente clase ya los deben tener, es decir, que va a haber plazo hasta el día de mañana, medianoche, para entregarlos. ¿Listo? ¿Claros? Sí, señora. Good. So, goodbye. See you next class. Chao, profe, que esté muy bien. Bye, bye. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Bye, bye. Great day for everybody.